Hola con todos y con todas. De parte de los temas del Seminario 1, venimos con el tema 7, enzimas empleadas en la biorremediación de suelos contaminados con agroquímicos e hidrocarburos, específicamente el petróleo crudo. Un trabajo realizado por el Grupo 7, Lisbeth Rojas, José Ruiz, Juan Zacoto, Mildred Salazar, Shirley Salcán, Marilyn Salcedo, Jefferson Sánchez, Alexandra Sarmiento, Carla Sevillano, Mariana Silva y Jimmy Siquiwa. Los objetivos que tenemos por el trabajo es identificar las enzimas más características utilizadas en el proceso de biorremediación de contaminantes agroquímicos e hidrocarburos, como se dijo específicamente petróleo crudo. Por objetivos específicos tenemos que exponer los antecedentes e importancia del uso de enzimas en la biorremediación de contaminantes, establecer las características y el modo de acción de las enzimas con actividad biorremediadora de agroquímicos e hidrocarburos. Y por último, ejemplificar las perspectivas de uso de estas enzimas en el país. Primero tenemos que hablar de los contaminantes involucrados en el caso. Por un lado, tenemos los agroquímicos, los cuales son compuestos que se utilizan en los cultivos de agricultura para tratar de reducir los animales que puedan afectar a estos cultivos. Están los herbicidas, los fungicidas, los insecticidas, los acaricidas, nematicidas, rodenticidas y fertilizantes, siendo los que más pueden contaminar a largo plazo el ambiente los insecticidas y fertilizantes por su estabilidad en el ambiente y también por el aumento de la fijación del nitrógeno. Y por otro lado tenemos los hidrocarburos, que son compuestos orgánicos, que son muy poco biodegradables, específicamente si hablamos del crudo de petróleo. Lo que generan estos contaminantes en el ambiente, bueno, por el lado de los agroquímicos, generan una tierra insostenible que a largo plazo no se puede cultivar. También respecto a la toxicidad y regulación, muchos agroquímicos son altamente peligrosos en altas concentraciones y cuando se van acumulando poco a poco en el ambiente y se van incorporando las redes tróficas, pueden ser dañinos para animales superiores. Por otro lado, pesticidas pueden también matar insectos beneficiosos para el desarrollo, la buena proliferación de las plantas, y también pesticidas pueden filtrarse en el suelo y a la larga contaminar a muchos otros animales. Y por el lado de los hidrocarburos, también existe una contaminación tanto al suelo, al agua o a los animales, debido a que respecto al agua se puede reducir la cantidad de oxígeno y también respecto a lo que se puede unir a las redes tróficas y poco a poco ir afectando a niveles mayores a los animales. Por último, también puede afectar a los recursos hídricos y las personas que puedan beber de ellos. Por eso es muy importante de que en estos procesos se puedan aplicar la biorremediación por medio de enzimas, lo cual puede proporcionar una restauración parcial o completa de los ambientes contaminados. También, a diferencia de métodos físicos o químicos, la transferencia de contaminantes a otros medios es reducida o nula, lo que quiere decir que si se va a reducir algún contaminante, es muy poco probable de que se vaya a transferir de un medio sólido a un líquido, si tan solo se puede mineralizar o se puede ser utilizado por la enzima de un organismo como su fuente de carbono. Por otro lado, es económicamente viable a corto plazo, aceptado por la opinión pública y une todos los esfuerzos biotecnológicos para, a partir de diferentes áreas y disciplinas, lograr estos objetivos y poder degradar estos contaminantes del ambiente. Por ello, les vamos a comentar algunas de las enzimas que son utilizadas en estos procesos y cómo se aplican para degradar estos contaminantes. Como hemos visto, la biorremediación es un tratamiento tecnológico de descontaminación que se usa en sistemas biológicos para catalizar la destrucción o transformación de componentes peligrosos en el ambiente, y especialmente este tratamiento tecnológico se ha limitado al empleo de microorganismos o sus enzimas, para lo cual hemos optado por la variedad de hongos de la pudrición blanca de la madera, que se ha caracterizado por su capacidad para degradar y mineralizar la lignina, empleando un sistema enzimático extracelular compuesto principalmente por tres enzimas: la lignoperoxidasa, el manganeso peroxidasa y la lacasa. El metabolismo lignolítico es el primero y más importante sistema catabólico de degradación de xenobióticos que se usan en estos hongos. Es un sistema enzimático con la capacidad para degradar un amplio rango de plaguicidas, colorantes, explosivos. Esto ha permitido descubrir recientemente nuevos mecanismos empleados por estos hongos, como son los sistemas oxidativos, que son los monoxidasas del citocromo P450 y reductivos en las transferasas. Estos hongos son conocidos para degradar la lignina de la madera para acceder a la hemicelulosa y celulosa, que son sus verdaderos sustratos primarios. Estos sustratos también son adecuados para mantener una adecuada producción de enzimas en procesos de biorremediación sobre suelos contaminados. Las principales ventajas de estos hongos son la tolerancia de altas concentraciones de contaminantes y su capacidad para crecer a valores bajos de pH. Posee una capacidad de degradación de mineralización de plaguicidas por hongos de la pudrición blanca de madera. Estos hongos poseen un mecanismo
lineolítico usado en la bioremediación que se ha demostrado en ese sistema de degradación de la lignina interviene en la oxidación de un número importante de xenobióticos como los hidrocarburos aromáticos, los policíclicos, tintes sintéticos y naturales y algunos plaguicidas, como por ejemplo los tenemos en la imagen, que son degradados por estos hongos, que son el dicloro difenil tricloroetano, el linano y el pentaclorofenol. Los compuestos degradados por las enzimas linolíticas, diferentes compuestos actúan. Por ejemplo, el manganeso de la peroxidasa, que ejerce su acción oxidativa indirectamente a través de la formación de radicales, como podemos ver el benzopireno. También actúa el lignino peroxidasa, que puede ejercer por sí misma la acción oxidativa y formar radicales libres a partir de algunos compuestos orgánicos como el alcohol beta-trílico, que lo podemos observar, que es el cloroformo y el diclorometano. Y también, por último, la enzima lacasa cataliza la acción de sustratos fenólicos y otros sustratos como el antraceno. El mecanismo de biodegradación se conoce tres principales mecanismos enzimáticos que son empleados por los hongos para la pudrición blanca de la madera para degradar contaminantes ambientales. Son de tipo oxidativo, dos de tipo oxidativo y uno reductivo. El primero es el sistema de degradación de la lignina, que realiza ataques oxidativos a moléculas orgánicas por medio de radicales libres generados por las enzimas linolíticas peroxidasas. La segunda es la fase 1 del metabolismo, que es el mecanismo oxidativo que interviene en las enzimas del citocromo P450 monooxigenasas. En la fase 2 del metabolismo, donde un conjunto de enzimas cataliza reacciones de conjugación reduciendo a los contaminantes. Estos mecanismos degradan o modifican los contaminantes sin ser empleados como sustratos para su crecimiento, es decir, la degradación se hace por comentabolismo, que la degradación simultánea de dos compuestos. Los destinos de un plaguicida en el ambiente. Los pesticidas pueden ser transportados por el aire, entrar en el suelo, entrar en los cuerpos de agua y ser absorbidos por las plantas y los animales. El destino ambiental de los pesticidas depende de las propiedades físicas y químicas de los plaguicidas, así como de las condiciones ambientales, como lo hemos notado del diclorofenil, dicloroetano, que es un insecticida organoclorado prohibido en la mayoría de por su persistencia en el ambiente y la susceptibilidad de la biomagnificación y potencialidad por toxicidad a animales superiores. De esto se da y se presenta en exposición en el aire y en el agua. De una manera más generalizada, podemos decir que los compuestos agroquímicos se pueden considerar como compuestos organofosforados, ya que estos compuestos organofosforados son generalmente esteres de ácido fosfórico o sus derivados, que han sido sintetizados globalmente hacia finales de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces han sido desarrollados y comercializados como plaguicidas. A estos compuestos organofosforados se los puede clasificar como fosfotriéster, triofosfotriéster o fosfotiolester. Como podemos evidenciar en la figura 1.4, son del tipo fosfotriésteres y contienen un centrofosfato unido a tres grupos funcionales, mientras que si el oxígeno del fosforilo es reemplazado por un azufre serán tiofosfotriésteres. Además, estos compuestos pueden tener más de un éster azufrado llamados fosfotiolésteres. Actualmente, estos compuestos organofosforados son empleados como aditivos en el petróleo y como pesticidas. Su mayor aplicación es como insecticidas en la industria agrícola para proteger los cultivos e incluso se los utiliza en interiores para mantener ambientes libres de insectos a fin de controlar vectores de posibles enfermedades. Algunos de estos compuestos organofosforados más conocidos son los metilparaoxón, metilparatión, cumafos, corazón, cloripifos. Ejemplificando uno de ellos, se podría decir que
Por ejemplo, Cumafos es un acaricida que si aplicamos una dosis de 16 a 41 miligramos o kilogramos a lo menos uno, su persistencia en el suelo durará de 24 a 1400 días. Al igual que las anteriores enzimas, existen otras enzimas que pueden ayudar y contribuir a la bioremediación. Estas son las fosfotriesterasas. Las fosfotriesterasas constituyen un grupo de enzimas que catalizan la hidrólisis de estereoselectiva de un gran número de fosfotriesteres. Estas enzimas se han encontrado a lo largo de la escala evolutiva, desde las bacterias hasta los mamíferos, con excepción de los insectos. La reacción de la hidrólisis involucra un mecanismo de adición nucleofílica de una molécula de agua activada al fosfotrieste y la eliminación concentrada de un grupo saliente, que generalmente da origen a la inversión de la configuración absoluta del átomo de fósforo de fosfodiéster resultante. Como podemos evidenciar en la figura 1.9, existen 3 tipos de fosfotriesterasas. La primera es una organofósforo hidrolasa o OPH, y la metilparatión hidrolasa MPH codificadas en los genes OPD y MPD, que provienen de la evolución de 2 lactonasas distintas, mientras que la anhidrolasa ácida de organofosforados, OPA, codifica el gen OPA proveniente de una proteasa dipeptidasa. La bioremediación de hidrocarburos. Para la bioremediación de hidrocarburos en el suelo generalmente se utiliza bacterias y hongos. Las plantas no son muy usadas y las levaduras y microalgas son utilizadas en tratamientos de agua. Los organismos usados en la bioremediación de hidrocarburos, como dije anteriormente, son bacterias y hongos. Hay una gran variedad de estos, sin embargo, los más conocidos y los más eficientes son la Cianobacter, la Alcaligenes, la Artobacter, Bacillus, Corynephrons, Clarobacterium, Nocardia, Pseudomonas. Y de hongos son Aspergillus, Fusarium, Mucor, Penicillium, Rhodotorula y Sporobolomyces. ¿Qué hace que los microorganismos sean óptimos? Estos microorganismos tienen actividades metabólicas capaces de degradar, destruir, transformar y remover los contaminantes. Como vemos en la imagen, los microorganismos consumen el petróleo y otros contaminantes químicos y los digieren y los convierten en dióxido de carbono y agua. Además, también producen biomasa y otros subproductos. ¿Pero esto de qué viene? Esto se deriva de su coevolución con los compuestos naturales que tienen estructuras moleculares análogas, es decir, semejantes, y el desarrollo de la actividad catabólica mediante la adaptación del sitio. Las enzimas usadas para la bioremediación, dentro de las más importantes, podríamos decir que son la monooxigenasa, la dioxigenasa y la deshidrogenasa. Como su nombre lo indica, ellas son encargadas de agregar oxígenos, un oxígeno y 2 oxígenos, y de deshidrogenar respectivamente. Se usa generalmente en la degradación aerobia, la cual es la más eficiente en este tipo de bioremediación. A continuación hablaremos del mecanismo de acción. Para este caso hay que tomar en cuenta de que el petróleo está compuesto por varios hidrocarburos. Dentro de ellos tenemos los alcanos, los alquenos, los parafílicos, los aromáticos y los ciclos alcanos, los naftenos y los ciclos parafílicos. Para ello nosotros hablaremos de aromáticos y de alquenos. La imagen de la derecha muestra la degradación del HPA, el cual es un aromático presente en el petróleo. Entonces vemos que el PHA es descompuesto por hongos lignolíticos mediante enzimas lignolíticas, las cuales lo degradan a PHA quinonas y creando la rotura del anillo. Mientras que las procariotas utilizan dioxigenasas para crear el cis-dihidrodiol. Posteriormente actúan las deshidrogenasas formando el catecol. Este catecol puede sufrir 2 tipos de ruptura: la ortorruptura creando el ácido cis-mucónico o una metarruptura creando el 2-hidroximucónico semialdehído. Mientras que en los eucariotas el HPAS es degradado mediante citocromo P440 y monooxigenasa, transformándolo a epóxido. Este puede sufrir una reorganización no enzimática transformándolo a fenol, o puede actuar el epóxido hidrolasa transformándolo
en trans-dihidrodiol. Hay que tomar en cuenta de que una diferencia entre procariotas y eucariotas es que los procariotas lo transforman a un cis-dihidrodiol, mientras que los eucariotas lo transforman a un trans-dihidrodiol. Cabe recalcar también que estos dos mecanismos de acción son en presencia de oxígeno, ya que es más eficiente. Por otro lado, los alcanos. Los alcanos actúan mediante una monooxigenasa, ya que se agrega oxígeno para crear un alcohol secundario. Posteriormente, el alcohol secundario es deshidrogenado, creando una metilcetona, y se oxigena de nuevo, creando un acetildiéster. Durante todo este proceso del alcano lo podemos reducir a que un alcano se convierte en un alcohol y posteriormente mediante una serie de reacciones se va a convertir en un acetil. Este acetil entra a una ruta de B-oxidación en la cual puede ser transformado a acetil-CoA, y este acetil-CoA es la precursora del ciclo de Krebs, es decir, va a entrar en el ciclo de Krebs y por consiguiente va a ser transformado en CO2 y agua. Es por ello que los resultados de una reacción de bioremediación enzimática aerobia, es decir, en presencia de oxígeno, termina con la creación de biomasa, CO2 y agua. Como podemos evidenciar en el esquema, las enzimas se obtienen generalmente de microorganismos como bacterias, hongos o levaduras, que son seleccionados por screening o técnicas de in silico para posteriormente cultivarlas por un proceso de fermentación, ya sea en un matraz o reactor. A partir de los caldos de cultivo se procede a la purificación de la enzima que cataliza la reacción de interés. Esta purificación se lleva a cabo mediante técnicas cromatográficas y se utilizan técnicas de concentración. Una vez que se ha purificado esta enzima, se procede a su caracterización estructural mediante técnicas electroforéticas, MALDI-TOF, ultracentrifugación analítica, estudios de espectroscopía, y pues para la caracterización funcional y estructural de la enzima se realiza mediante estudios de estabilidad y actividad frente al pH y la temperatura, así como estudios de especificidad del sustrato y determinación de los mecanismos cinético-químico y de estabilidad en las condiciones de trabajo. Los datos obtenidos permiten abordar estudios de ingeniería de proteína mediante técnicas de mutagénesis dirigida con vistas a su utilización industrial en bioreactores enzimáticos. Por otra parte, se procede al aislamiento, clonación y secuenciación del gen que codifica la enzima, lo que permite su obtención en grandes cantidades, así como llevar a cabo estudios de ingeniería de proteínas. Esto generalmente se hace mediante el uso de cepas como Escherichia coli, Streptomyces, Bacillus subtilis o Pichia pastoris. En caso de que la clonación e hiperexpresión de Escherichia coli o alguna otra cepa falle por peculiaridades del genoma o necesidad de procesamientos post-tradicionales, se utilizan otros sistemas de clonación y expresión puestos a punto en un laboratorio. Depende de la disponibilidad. Tanto la enzima original como la enzima clonado y los posibles mutantes con propiedades notablemente mejoradas se inmovilizan para su posterior recuperación y reutilización en el proceso. La inmovilización se lleva a cabo mediante diferentes metodologías adaptadas al proceso industrial, donde se requiere un atrapamiento en geles, microencapsulación, reticulado con reactivos bifuncionales, adorción y unión covalente a soportes inorgánicos u orgánicos. Posteriormente se procede a la optimización del proceso de inmovilización con el fin de obtener un biocatalizador de aplicación industrial, y finalmente se determinan las condiciones óptimas del proceso biocatalizado, determinando el pH y temperatura óptimo para nuestra enzima, y pues la estabilidad frente a pH y temperatura para la determinación de parámetros cinéticos y reutilización de esto en reacciones sucesivas. ¿Es totalmente viable el proceso?
A continuación, las ventajas respecto a la aplicación a la producción de enzimas. Con relación a otras tecnologías, la bioremediación suele tener costos más bajos, provocando una menor intrusión en el sitio contaminado y, en consecuencia, un daño ecológico menos significativo en el proceso de destrucción de los productos contaminantes. Adicionalmente, la bioremediación puede ser integrada con otras tecnologías en cadena, favoreciendo el tratamiento de residuos mezclados, complejos, y tiene la capacidad de reducir o descomponer de forma segura los contaminantes resultantes del proceso. Otra ventaja que se evidencia es el uso de materiales renovables, que son residuos y subproductos, que ha impulsado la bioremediación en diferentes ambientes contaminados. Por otro lado, la bioremediación está también en el centro de debate sobre las posibilidades que ofrece como tecnología en relación con países en desarrollo. Varios investigadores y defensores de la biotecnología ambiental argumentan que la tecnología de lo vivo es lo más apropiado para resolver cuestiones críticas que afectan el mundo de desarrollo, dado que prospectivamente la modernización en la aplicación de estas biotecnologías puede llevar consigo la corrección de derrames de petróleo, lo cual reduciría las condiciones de pobreza, mejor sanidad y, en general, una mejoría en la calidad de vida. Pásale, por favor. Limitaciones y desventajas de la bioremediación. Algunos productos químicos, por ejemplo, compuestos altamente clorados y metales pesados, no son fácilmente susceptibles a la degradación biológica y a la estabilización. Para algunos productos químicos, la degradación microbiana puede conducir a productos de sustancias tóxicas o más volátiles que en el compuesto de origen. Por ejemplo, en condiciones anaeróbicas, el tricloroetileno TCE se usa principalmente para producir refrigerantes y otros hidrofluorocarburos y como disolventes desengrasantes para equipos metálicos. Experimenta una serie de reacciones mediadas por microorganismos que resultan en la eliminación secuencial de átomos de carbono, que es un proceso de deshalogenación reductora. El producto final de cloruro de vinilo es un conocido carcinógeno. También la bioremediación se aplica una desventaja es que se aplica sin conocer los procesos microbianos involucrados, las vías metabólicas y químicos. Los costes iniciales para la evaluación in situ caracterizada o evaluación factibilidad para la bioremediación suelen ser mayores dependiendo la extensión del lugar contaminado. Teniendo en cuenta estos procesos biológicos, algunas ocasiones estas enzimas son más lentas. La bioremediación no es la primera opción en aquellos sitios donde por razones económicas o políticas o ambientales es necesariamente la limpieza en lugar. Dentro de esta encontramos el factor de pH sobre la actividad enzimática, que es así como también, a pesar de que tienen ventajas las enzimas como catalizadores, existen también ciertos problemas prácticos en su aplicación a gran escala en procesos de bioremediación. Un claro ejemplo es su inestabilidad, ya que al ser retirado de su entorno, de su ambiente, puede causar conformaciones estructurales. También hay efectos de la temperatura en la actividad enzimática y los parámetros cinéticos. Asimismo, se evidencia también la gestión de fitorremediadores no es suficientemente estudiada. Bueno, las perspectivas en el país, la bioremediación enzimática en derrames de hidrocarburos, específicamente en el petróleo crudo. Actualmente, la situación de la bioremediación enzimática en el país es muy pobre, no hay muchos estudios sobre el tema y peor aplicaciones. Sin embargo, Petroecuador ha aplicado bioremediación en zonas de la Amazonía con bacterias y hongos, cabe recalcar, con microorganismos. Esta misma empresa tiene un banco de 400 cepas bacterianas aplicando técnicas in situ y usa los principales microorganismos que esta empresa usa son los tricodermas sp y los pseudomonas sp. De igual forma, Daniel Carrasco, en la Universidad de San Francisco de Quito, estudió el aislamiento e identificación de bacterias con capacidad degradadora de hidrocarburos, comprobando su capacidad enzimática, siendo las principales microorganismos las Pseudomonas sp, las Burkholderian sp, las Aeromona sp, y comprobó la actividad exoenzimática con el potencial de degradar
Hexanos, que son compuestos aromáticos de los hidrocarburos, en nuestro caso petróleo. Siguiente, por favor. De igual, la bioremediación enzimática en agroquímicos, cabe resaltar que se está estudiando pues, todo lo que es la bioremediación enzimática. Entonces, a pesar de la importancia en la industria de la agricultura, los estudios basados en la mitigación de estos daños, especialmente mediante el método de diagnóstico y bioremediación, son muy escasos, por no decir nulos, en Ecuador. Estas enzimas en la bioremediación son utilizadas en el tratamiento donde los microorganismos no pueden desarrollarse debido a la alta toxicidad de los contaminantes, por ejemplo, que se emplea enzimas peroxidasa para iniciar la degradación de fenoles y aminas aromáticas presentes en las aguas residuales de muchas industrias, como ya comentaron, una de las principales industrias es la del cuero. Estos compuestos químicos constituyen una adecuada fuente de carbono y donadores de electrones para ciertos microorganismos en el suelo, y pues es aquí donde estos microorganismos generan exoenzimas que pues de una o de otra forma eh, ayudan a degradar los agroquímicos presentes en la tierra de cultivo. Siguiente, por favor. Bueno, esta es nuestra bibliografía. Gracias por quedarse hasta el final.